Bueno, haciendo una recapitulación rápida, que ya la había hecho, solo que se me había olvidado grabar. Habíamos visto los otros días leyes de Newton y les estaba diciendo que es lo más importante que van a llevar en el curso, porque después van a haber un par de temas más, pero les juro que como un 80% de la nota es nada más saber bien leyes de Newton y los de otros temas suelen ser facilitos. Y entonces, se recuerdan que vimos cosas que no se movían y cosas que sí se movían. Y entonces, para resolver cosas que sí se movían, la única diferencia es que aquí teníamos una aceleración que no era cero y resolvíamos las ecuaciones. También es muy importante que se les quede esto. En la mayoría de esos problemas, las aceleraciones suelen ser constantes, ¿sí? Si ustedes miran algo aquí que nunca cambia, por ejemplo, las masas son las mismas, la gravedad es la misma, y entonces esto siempre va a ser lo mismo. Entonces la aceleración es constante porque nunca va a cambiar. Y eso quiere decir que si la aceleración es constante, nosotros podemos usar MRV para resolver los problemas. Es bastante común que en los exámenes les pongan como un problema de 4 incisos. 3 incisos es resolver esto y el último inciso es usar MRV con la aceleración que ustedes obtuvieron. Bueno, ahora, después habíamos hablado acerca de la fricción, que es algo que va como ir complicando un poco esos problemas. Habíamos dicho que dependía de la normal y de una constante a la que se le llama coeficiente de fricción. Y la interpretación es que la normal nos dice qué tan pegado está el material con la pared o con el piso. O sea, mientras si ustedes están caminando normal, o sea, de forma usual, para no confundir el uso de las palabras, si ustedes están caminando de forma usual, no tienen una fricción muy alta. Pero si en vez de caminar están arrastrándose, hasta pueden escuchar, ¿verdad?, cómo se están gastando los zapatos o las chancletas. Y entonces la normal que ustedes le están ejerciendo al piso es muchísimo más alta, porque literalmente todo el tiempo se están encima del piso. Y lo mismo, si ustedes ponen su mano en la pared y se recuestan, les va a doler un poco la muñeca y si quieren como deslizarse, les va a costar. En cambio, si solo deslizan un dedo, es muy fácil, ¿verdad? Porque no hay normal. La fuerza que tiene un dedo es mucho menor a la que tiene una mano. Y luego, habíamos dicho, bueno, ahí, esta cosita, nada más lo que nos ayuda es que nos ayuda a diferenciar cuál es el material en el que nos estamos moviendo. Porque, por ejemplo, el hielo es mucho más fácil, o sea, es mucho más fácil deslizarse en el hielo que deslizarse en la tierra, ¿verdad? O en el pedrín, o digamos hasta el piso con agua. Y entonces esto nos dice si estamos caminando sobre hielo o sobre tierra o sobre cualquier otra cosa. Y bueno, así es como se miraba la fricción, ¿verdad? Que los objetos tienen como grietitas y entonces se pegan con el material, ¿verdad? Y cuando uno lo quiere mover, tiene que como que decir, empujar todas esas, es cuesta, ¿verdad? O sea, no está tan fácil decirlo en pocas palabras, pero una persona que ha vivido en el planeta Tierra sabe que empujar esto no está fácil, ¿verdad? Sería muchísimo más fácil si esto fuera liso. Bueno, y después, nada más habíamos hecho una diferencia de que las cosas o la fricción de las cosas que se están moviendo suele ser más pequeña que o bueno, no suele ser, es más pequeña que las cosas que están en reposo. Les hablé más o menos, como decir la cosa en sí, la cuestión de por qué es que lo hacemos así, pero creo que si alguna vez han empujado alguna cosa en su vida, se han dado cuenta de que sí es cierto, ¿verdad? O sea, es más fácil empujar algo que ya se está moviendo. Y bueno, hicimos un par de ejemplos de esto, de estábamos empujando cosas y queríamos ver en cuánto tiempo se detenían. O, o sea, por ejemplo, aquí le dábamos un impulso a una caja y entonces la caja se empezaba a mover y al final se va a detener, ¿verdad? Porque si la caja, o sea, como en la vida real, ¿no? Ustedes empujan una pelota y la pelota se empieza a mover y si en algún momento se tiene que parar. Lo mismo con esta caja. Y entonces con eso nosotros podemos encontrar las aceleraciones. El único paso extra, digamos, que suelen tener esos problemas de fricciones es que hay que encontrar la normal. La normal casi nunca la dan, suele ser una variable. Y entonces, para encontrar la normal, lo usual es que tenemos que hacer también la sumatoria de fuerzas en Y para encontrarla. O sea, a diferencia de los otros problemas que solo nos interesaban dónde estaba la aceleración, ahora en esos problemas también vamos a resolver la componente de la normal, porque la necesitamos para encontrar la fricción. Y literalmente hacemos eso. Despejamos las ecuaciones en X, despejamos las ecuaciones en y sustituimos la normal por lo que encontramos. En este caso, nos da esto y al final ya encontramos cuánto es la aceleración.
Y con esto, digamos, podríamos utilizar MRV y saber dentro de cuánto se va a detener el objeto o cuánta velocidad va a tener, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso es que es, digamos, importante saber MRV y leyes de Newton. Son dos temas muy importantes. Yo creo que son los más importantes, son como el 80% de la nota. Hace un ratito les había dicho que solo es leyes de Newton, pero también es MRV. Y bueno, una vez dicho todo eso, vamos a entrar al tema de los planos inclinados, que esto lo vamos a combinar con todas las otras cosas que nosotros sabemos y creo que vamos a hacer un par de ejemplos de ese tipo de cosas, de fuerzas, y hasta aquí es donde vamos a dejar el curso, o sea, hasta aquí es donde nos va a dar chance. Pero no se preocupen, vamos a hacer un montón de ejemplos de cosas en planos inclinados y bueno, tal vez no nos da tiempo de hacer otros temas, pero eso es lo que vamos a ver ahora. Nosotros nada más habíamos visto cosas que estaban en mesitas o estaban, como decir, en la pared, y ahí es un poquito más fácil, ¿verdad? En cambio, cuando tenemos una rampa, nosotros sabemos, ¿verdad?, que empujar un bloque subiendo una rampa es mucho más difícil que empujarlo solo, como si estuviera aquí acostado. Esto es más fácil. Y bueno, lo que sucede es lo mismo que hemos visto todo ese tiempo, ¿verdad? Y todo se debe a los vectores. En este caso, lo que sucede es que la fuerza que estamos haciendo tiene componente horizontal y tiene componente vertical. Y en cambio, para empujar una caja en el piso, la única fuerza que necesitamos es una fuerza que tenga componente horizontal. Y eso es lo que nos dificulta, digamos, estos problemas. Para hacerlos, vamos a hacer un truco que nos va a facilitar un montón la vida y hoy les voy a explicar por qué se hace. Entonces, si quisiéramos resolver este problema, lo que tendríamos que hacer es lo que hemos hecho todo el tiempo, ¿verdad? Un diagrama de cuerpo libre. Para hacer un diagrama de cuerpo libre, a ver, diagrama de cuerpo libre. Lo que tendríamos que decir es, bueno, hagamos aquí un plano cartesiano en donde está el punto de contacto y vamos a decir que esto es, no me quedó totalmente recto. A ver, enderezcamos esta cosa. Bueno, lo voy a ahorrar. Normalmente no me importa que queden muy rectas, pero ahorita para lo que vamos a hacer sí me va a importar que quede bastante bien. Entonces, hacemos nuestro diagrama de cuerpo libre, que obviamente, como les he dicho, no, no es necesario hacer otra vez desde cero todo el dibujo, pero como yo puedo hacer copy-paste, entonces nada me cuesta, ¿verdad? Y identificamos las fuerzas que están en este problema. Lo más fácil en este tipo de problemas es encontrar el peso. ¿Por qué? Porque literalmente el peso siempre va buscando el centro de la Tierra, ¿verdad? O sea, va totalmente hacia abajo. La caja que está aquí siente un peso en esta dirección. Y creo que si alguna vez han parado en una rampa, digamos, se han dado cuenta que el peso lo siente totalmente hacia abajo. Ahora bien, nosotros estamos diciendo que existe una fuerza de una persona que la está empujando aquí. Vamos a decir que la está empujando, digamos que en la misma dirección que la rampa, para no complicarnos la vida. O sea, la está empujando de esta forma, ¿verdad? Y entonces vamos a decir que aquí viene una fuerza. Ahora bien, para resolver este problema, necesitamos identificar una componente extra que de momento no estamos tomando en cuenta. Como la caja está encima de una rampa, significa de que la caja le está haciendo fuerza a la rampa. Y entonces, como le está haciendo fuerza a la rampa, significa de que la rampa le está haciendo fuerza a la caja. Por lo tanto, existe una fuerza normal. Y alguien se puede preguntar, ¿por qué la normal va en esa dirección? Y es porque la caja le está haciendo fuerza a la normal de esa forma. O sea, si ustedes ponen su pie de forma plana en el piso, ¿verdad? Así, si ponen su pie así, la fuerza que sienten es en esta dirección, ¿verdad? Así es como se tensan sus tobillos. Pero si ustedes se ponen de puntillas, por ejemplo, así,
La fuerza, ¿dónde la sienten? La fuerza, ¿verdad? La sienten sus dedos en esta dirección. O hay otro ejemplo. O literalmente, ¿verdad? Si alguna vez han caminado en una rampa y están aquí, la fuerza que, o digamos, el desconfort que sienten sus tobillos, no es, no es el mismo, digamos, que se siente cuando una persona está parada en el piso, sino viene en esta dirección, que sería, que sería lo que es perpendicularmente al plano. No quería usar esas palabras, pero a ver, es normal si ustedes no saben cómo, digamos, identificarla. Lo único que tienen que hacer es ver el objeto en donde está, como decir, parado, y literalmente la normal va a 90 grados de ahí. O sea, como nosotros definimos, ¿verdad? Que la cajita no es perfecta y tiene como que todo este tipo de, como decir, grietas, y la rampa tampoco es perfecta y tiene como todo ese tipo de grietas, aunque el peso de la caja vaya en esta dirección, las fuerzas que están pasando aquí, digamos, entre estas dos grietas para que no se caiga la caja o para que no se mueva la rampa, van a ir así, porque están literalmente luchando entre ellas para ver quién gana, quedan empates, y entonces la fuerza que tienen que ir haciendo tiene que ir en esta dirección. Si fueran solo para abajo, se dan cuenta que la caja se estaría deslizando. O si fuera solo para arriba, perdón, se darían cuenta que la caja no podría ganar esa pelea, porque si la normal, en este caso, fuera para arriba, en la rampa, voy a hacer una grieta así súper obvia, lo que pasaría es que aquí está el peso y aquí está la normal. Y entonces lo que estamos diciendo es que la caja como que se está levantando, ¿sí? Porque la fuerza, como la superficie no es regular, es una rampa, si la fuerza viene totalmente en esta dirección, significa que es como que si nosotros estuviéramos agarrando aquí un carrito y lo estuviéramos levantando, así. Y entonces eso no ocurre en la vida real, ¿verdad? O sea, las cajas literalmente si las pones en una rampa se quedan ahí paradas y no se levantan y hacen cosas raras. Y por eso es que tiene que ir en esa dirección. Igual, eso solo lo tienen que entender una vez y después ya ni siquiera lo piensan y lo hacen por automático. Siempre que tengan una superficie inclinada o cualquier superficie, la normal tiene que ir, digamos, viendo para donde mira la superficie, ¿sí? Como la caja está encima de la rampa, la normal tiene que ir hacia donde está viendo la rampa. Y a eso normalmente se le dice perpendicular a la superficie. Bueno, espero que la explicación que di no me sentí tan satisfecho con cómo lo dije, pero espero que al menos haya sido intuitivo. Y bueno, ahora, si quisiéramos resolver este problema, tendríamos que decir que la sumatoria de fuerzas en la componente horizontal es igual a la masa por la aceleración horizontal y que la sumatoria de fuerzas en la componente vertical es igual a la masa por la aceleración vertical. Y aquí tenemos un problema, porque como tenemos una fuerza que tiene un ángulo, y sabemos que la fuerza, ¿verdad?, es igual a masa por aceleración, o literalmente sabemos que la caja se está moviendo en esta dirección, porque así lo está diciendo nuestro problema, digamos, entonces hay aceleración en X y hay aceleración en Y. O sea, la aceleración en X es distinta de cero, ¿verdad? Y la aceleración en Y también es distinta de cero. ¿Por qué? Porque se está moviendo horizontalmente y se está moviendo de arriba abajo, ¿verdad? Y esto, la verdad es que vuelve bien complicado el problema, porque se vuelven bien largas las ecuaciones. O sea, planteémoslo. O sea, los vamos a plantear una vez y después van a entender por qué es que se resuelve de la forma en la que se resuelve. Aquí diríamos, ¿qué fuerzas tenemos en X de momento? En X tenemos la componente horizontal de la fuerza, ¿verdad? Y la componente horizontal de la normal. Y entonces, en este caso, tenemos que la fuerza por el coseno del ángulo, que es la componente horizontal, menos la componente horizontal de la normal, nos da masa por aceleración en X. Y tendríamos que hacer lo mismo en Y, que sería la fuerza por el seno del ángulo. Ahí, ahora miremos, porque no la analicé. En Y, ¿qué tenemos? A ver, en X esto iba para la derecha y esto iba para la izquierda. Entonces dijimos positivo o negativo.
Y ahora, en Y, tenemos que la fuerza, ¿verdad? Está ayudando a la caja a ir para arriba, que la normal también está ayudando a la caja a ir para arriba, pero que el peso está haciendo que la caja vaya para abajo. Entonces, vamos a decir que la componente vertical de la fuerza que está empujando, más la componente vertical de la normal, menos el peso, es igual a la masa por la aceleración en Y. Y entonces tenemos un problema. Miren cuántas variables tenemos. Tenemos de variable la normal, el ángulo, la fuerza, la aceleración en X y la aceleración en Y. Tenemos una cantidad enorme de variables. Y como solo tenemos dos ecuaciones, esto nos limita un montón a los problemas a los problemas que podemos resolver. Además que no es muy fácil encontrar cuánto es la aceleración en Y. Encontrar la aceleración total, digamos, es mucho más fácil de encontrar en en la vida diaria. Y por eso, para resolver este tipo de problemas de rampas y planos inclinados, se hace un truco. Y es el que vamos a hacer para resolver todos los problemas de este estilo. ¿Por qué? Porque si no, resolver estas cosas es un dolor de cabeza. Es bien difícil. Y no siempre, y en los problemas que les van a dar, no les van a dar variables suficientes para resolverlos. O sea, de que se puede resolver así, se puede. Pero tendríamos que hacer todas las mediciones para encontrar todas las cosas. Y en los problemas que a ustedes les van a poner para un examen, no se las van a dar. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se hace un truco que es bastante inteligente y tiene y digamos, y para encontrarlo se piensa de esta forma. El problema aquí apareció porque las dos aceleraciones son distintas de cero, ¿sí? Lo que hace difícil estas ecuaciones es que son distintas de cero, porque en los demás problemas habíamos resuelto cosas que en una componente eran cero y que en la otra componente no eran cero. Y eso hacía bien fácil los problemas, o al menos literalmente era solo hacer álgebra. Y entonces vamos a decir que sería muy bueno si hiciéramos cero alguna de estas aceleraciones, pero ¿de qué forma lo podemos hacer? Y va a ser cambiando, digamos, la perspectiva en la que estamos viendo el problema. Y entonces, para resolverlo, literalmente, vamos a decir que vamos a tener el mismo problema que aquí teníamos con coordenadas X y coordenadas Y. Y ahora, uy, lo que vamos a decir es, bueno, como esto nos complicaba mucho la vida, porque teníamos aceleración en Y y aceleración en X, vamos a agarrar esta babosa, la vamos a rotar, vamos a agarrar esta babosa, la vamos a rotar. Y entonces, miren, o sea, literalmente lo que tenemos ahora es que el plano o el bloque solo se está moviendo en una dirección, que es en la rampa, ¿verdad? O sea, el bloque no está flotando, o sea, porque si algo se mueve en esta dirección, ya no es horizontal. Esta dirección es subiendo o bajando la rampa, llamémosle X'. Y ahora, esta dirección que está aquí ya no es vertical o, digamos, para arriba o para abajo, sino ahora es, digamos, apuntando a la rampa o alejándose de la rampa. Y entonces esto es exactamente lo mismo, porque literalmente lo único que hicimos fue que nosotros estábamos parados, ¿verdad? Y movimos nuestra cadera para ver el plano de otra forma. Y lo que nos facilita la vida entonces es que la sumatoria de fuerzas en esta nueva coordenada es cero. ¿Por qué? Porque si existiera una aceleración en Y', lo que significaría es como que si la caja tuviera cohetes, ¿verdad? Y entonces empezara a subir para acá, pero eso no está pasando, ¿verdad? O como que si la caja tuviera un taladro y empezara a bajar hacia acá, y eso tampoco está pasando. Y bueno, sin ya tantas palabras, creo que es mucho más obvio cuando se miran las ecuaciones. Para resolver este problema, literalmente hacemos lo mismo que hemos estado haciendo todo el tiempo, que es plantear la ecuación por medio de leyes de Newton, y decimos que la sumatoria de fuerzas en X' va a ser igual a la masa por la aceleración en X'. Solo que ahora, como lo rotamos, en vez de X le llamé X', porque
Así es como, es una forma bastante común de llamarle las cosas. O sea, esto en vez de X, digamos, le podríamos haber llamado J, o sea, como nosotros quisiéramos, o le podría haber puesto aquí X rotada, pero eso está muy largo de escribir. Y lo mismo, ¿verdad? La sumatoria de fuerzas en Y' es igual a la masa por la aceleración en Y'. Pero la gracia de esto es que nosotros hicimos todo esto para que aquí nos quedara que esta aceleración es cero. ¿Por qué? Como les dije antes, ¿verdad? Para moverse en la coordenada Y', ya no es subir y bajar, ahora es ir en esta dirección. Y la caja no está yendo en esta dirección porque está subiendo en la rampa, ¿verdad? La caja solo está yendo aquí y aquí y aquí, o aquí y aquí y aquí. No se está moviendo en el otro eje. Y esto nos facilita un montón la vida porque ahora lo único que vamos a tener, lo que nos va a dificultar un poco el problema, es que vamos a tener que saber bien de trigonometría, porque van a tener que poder identificar bien en dónde están las fuerzas y cómo escribir las fuerzas en términos de los senos y de los cosenos. Pero eso lo vamos a ver aquí. Y bueno, vamos a hacer el álgebra, vamos a hacer las proyecciones de los vectores y al final van a ver que queda una expresión mucho más bonita, y por bonita me refiero simplificada, que lo que teníamos antes. Entonces lo mismo, ¿verdad? Para resolver este problema, hacemos también un diagrama de cuerpo libre y decimos, ¿qué fuerzas están actuando en el objeto? En el objeto están actuando esta fuerza con la que nosotros estamos empujando, a la que le voy a llamar F, que va en la dirección, digamos, subiendo la rampa. Llamémosla esa positiva. Es como ir a la derecha de antes. Ahora, ¿qué otra fuerza está actuando en este eje? Y lo importante de aquí es darse cuenta que el peso, yo creo que el problema que tengo es que estoy usando el mismo color para varias cosas. Porque esta línea, que es, es que tiene la misma inclinación de la rampa, ¿verdad? Es nuestro eje. Y entonces lo que voy a hacer es que voy a cambiar el color de la rampa por una línea azul. Ahora la rampa la pintaron, ¿verdad? Y ahora es azulita. Y la gracia es que estas dos cosas, ¿verdad? Vienen apuntando en la misma dirección. Está difícil dibujarlo, pero me entienden, ¿verdad? O sea, literalmente estas son líneas paralelas, ¿verdad? O sea, todo el programa lo hicimos para decir que ahora en vez de X es izquierda-derecha, X es subiendo o bajando la rampa. Y bueno, ahora ya se mira más bonito, ¿no? Y más entendible. Y entonces, la sumatoria de fuerzas en X', hagámoslo, nos va a quedar la fuerza con la que estamos empujando. Ahora bien, podemos notar que el peso es como que decir, se nos corrió. Antes el peso iba bien bonito porque iba para arriba, para abajo y cabal quedaba en la Y, pero como ahora lo rotamos todo, nos quedó desfasado. Y entonces, el único problema de esto es que hay que hacer un poco de trigonometría para encontrar cuánto vale. Pero, de momento, solo miremos hacia dónde va. Vamos a decir que esto es positivo, ¿verdad? Ir para la derecha y que ir para la izquierda es negativo. Y entonces vamos a decir que la componente vertical, digamos que a esto llamémosle fuerza de la gravedad, ¿verdad? Porque la masa por la gravedad es a lo que le estamos llamando fuerza de la gravedad. Y entonces llamémosle que la componente de X', el peso, está, digamos, chingando a que el objeto suba la rampa. Ahora bien, tenemos otra fuerza que actúe en esta coordenada, ya no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahora la normal viene pegadita a un eje. Y entonces esto tiene que ser igual a la masa por la aceleración en X'. Y luego, hacemos la sumatoria de fuerzas en Y'. Y miramos, ¿qué cosas hay en Y'? Bueno, está la normal que va para arriba. Como va para arriba, llamémosle positivo. Y ahora el peso va para abajo. Solo que el peso tiene cierto ángulo, ¿verdad? Porque no va directamente en uno de los dos ejes, va desfasado. Entonces, le vamos a llamar la componente, lo vamos a poner negativo porque va para el otro lado, y le vamos a llamar que es la componente Y' del peso. Y bueno, todo este trabajo lo hicimos para que al final nos quedara que la sumatoria de fuerzas es cero
Y entonces vean, este sistema de ecuaciones está mucho más fácil de resolver que el que teníamos antes. ¿Por qué? Porque literalmente para resolver esto solo pasamos esto que está restando a sumar y ya no, y ya lo hicimos todo, ya lo resolvimos. En cambio, vean esto. Esto está mucho más difícil de resolver. Tenemos componentes de los vectores de los dos lados, tenemos aceleraciones distintas. No está muy amigable, ¿verdad? Entonces, por eso es que se hace ese truquito para resolver los problemas. Ya vieron, simplifica un montón el procedimiento. O sea, literalmente resolver esto es exactamente lo mismo que teníamos en los problemas pasados, solo que hay que hacer un paso extra que es mover cómo estamos viendo el problema, porque lo facilita un montón. Y entonces, ahora vamos a encontrar cómo lo hacemos para ver cuál es este nuevo peso y en la componente X' y cuál es este nuevo peso en la componente Y'. Y entonces, aquí como puedo girar las cosas, está bastante fácil. Miren pues, el peso siempre estaba viendo para abajo, ¿verdad? O sea, a ver, pongámoslo aquí. El peso nunca se movió. Literalmente toda la vida, lo único que estaba haciendo era ver hacia acá. Pero lo que nosotros hicimos fue, pegamos esta línea a donde está la rampa, ¿verdad? Y esta línea la pusimos perpendicular, que es a 90 grados de la rampa, que es como decir, esta, mira qué tan, si te estás yendo o alejando de la rampa. Y entonces, a ver, voy a dibujar esta línea aquí, solo para que, para que nos imaginemos que, imaginémonos que esta cosa azul es la rampa, ¿verdad? Aquí tenemos la rampa. Y a este le vamos a llamar, solo que mejor lo voy a poner de otro color. A ver, esta es la rampa de la vida real, las líneas verdes, ¿verdad? Y entonces, estas líneas verdes están con cierta inclinación, estas líneas, o perdón, la rampa está con cierta inclinación a la que nosotros le estamos llamando θ. ¿Sí? Se dan cuenta que forma un triangulito. Literalmente, esto es la rampa, ¿verdad? Estamos, en vez de apuntando hacia el piso, estamos apuntando, vamos a decir, hacia el cielo, solo que no totalmente hacia arriba. Y entonces, lo que nosotros hicimos para transformar estas cosas, el plano negro, ¿verdad? En el plano azul, fue rotarlo todo teta grados, ¿sí? Lo que hicimos fue agarrar esto y en este caso, digamos, lo rotamos 30 grados. Imaginen que teta es 30, porque justamente queda muy parecido a lo que estamos haciendo. Imaginemos que tenemos una rampa que tiene 30 grados de inclinación. Entonces, miremosla, mirámosla desde aquí porque se mira más bonito. Y entonces lo que nosotros hicimos fue, bueno, rotamos nuestras coordenadas 30 grados y rotamos otra vez nuestras coordenadas 30 grados. Aquí está. Y entonces el peso sigue apuntando en la misma dirección, pero ahora quedó desfasado. Y entonces, ¿cuál es el desfaz que tiene el peso? Es 30 grados, ¿verdad? Porque lo rotamos todo 30 grados. Si al peso lo rotáramos 30 grados, miren, ya queda perfecto con lo que teníamos antes. En- Sí, ya les tienen como una intuición de hacia dónde es que está apuntando el peso entonces, ¿no? O sea, el peso sigue apuntando hacia abajo, pero ahora todo lo corrimos 30 grados en esta dirección. Uy, no me está dejando volverlo a rotar. Todo lo corrimos 30 grados en esta dirección. Eso quiere decir que si esta es la componente a la que se le llama Y' y esta es la componente a la que se le llama X', cuando nosotros queremos ver el peso en este nuevo sistema, que sería, aquí viene el nuevo peso, ¿verdad? El peso en Y', y aquí viene el nuevo peso en X', a fuerza de la gravedad, en X', ¿sí? Que literalmente es lo que hemos visto, ¿verdad? Que nosotros podemos descomponer a un vector en componentes. Tenemos aquí, digamos, el vector completo, ¿verdad? Que es todo el peso del objeto, y lo podemos ver subiendo y bajando la rampa o alejándose y acercándose a la rampa. De esta forma, al hacer esto, nos damos cuenta que la distancia que hay
el de aquí para acá tiene que ser 30 grados, ¿sí? Por lo mismo, ¿verdad? Literalmente lo que hicimos fue, agarramos esto y lo giramos 30 grados. Agarramos esto y lo giramos 30 grados, ¿sí? Y entonces esta distancia tiene que ser 30 grados. Ahora bien, si supiéramos bien trigonometría, ¿verdad? Entonces podríamos hacer las proyecciones para encontrar que el peso en la componente y' va a ser igual al peso normal por el coseno del ángulo y que el peso en la componente x' va a ser igual al peso normal por el seno del ángulo. ¿Sí? Hice mucho énfasis en esto porque lo usual es que si estamos en y, se use el seno, y si estamos en x, digamos, se usa el coseno. Esto es lo usual, ¿verdad? Y es lo que hemos hecho en todos los problemas. Pero aquí, como nosotros rotamos el plano, nos queda, como decir, cambiado. Y yo he visto que esto le da un problema a un montón de personas. De hecho, a mí me costó un montón entenderlo y es algo súper fácil, ¿verdad? Con una computadora es bien fácil de entender que el ángulo aquí es 30 porque literalmente lo que hicimos fue esto, ¿verdad? Lo rotamos 30 grados. O sea, y entonces, sabiendo un poquito de trigonometría, encontramos estas dos componentes y ahora sí, lo único que hay que hacer es sustituir esto y ya tenemos la fórmula maestra que nos resuelve todos los problemas de ese estilo. Que nada más es tomar esto y en vez de poner la fuerza de la gravedad en X, lo que vamos a poner va a ser lo que encontramos, que es, ¿será que si hago esto cambia de color? No, sería la fuerza de la gravedad completa, que es masa por gravedad, por el seno del ángulo, ¿sí? En X' era el seno del ángulo, y en Y' sería la fuerza de la gravedad completa, solo que en vez de multiplicarlo por el seno del ángulo, lo vamos a multiplicar por el coseno del ángulo. Entonces aquí en vez del seno es el coseno del ángulo. Y voilà, ya está resuelto el problema. Ya podemos meterle solo datos a esto y lo resuelve de una vez. O sea, literalmente, cualquier problema de este estilo, solo nos dan cuánto es, no sé, la aceleración y el ángulo y podemos encontrar cualquier otra cosa. O nos dan la fuerza, que es lo usual, y la masa del objeto. Y igual, ¿verdad? Nada más es meter ahí numeritos y ya lo podemos resolver. El ejemplo que voy a hacer yo va a ser el mismo, pero lo vamos a complicar un poco más porque es la forma usual en la que lo evalúan. Y es que le vamos a agregar también fricción. Vamos a decir que tenemos un bloquecito que estamos empujando por una rampa, pero el bloquecito va a tener fricción. Entonces, este problema ya se parece mucho a la vida real, ¿verdad? Empezamos el primer día hablando de cosas bien abstractas o de cosas súper básicas y ya hoy vamos a poder resolver algo que sucede en la vida real. Y es ver, como decir, con cuánta fuerza tiene que empujar a alguien un bloque para poder subirlo en una rampa. Entonces, aquí va a venir la fuerza, ¿verdad? Y la fricción, que es lo que nosotros le estamos agregando ahorita, va a ir oponiéndose al movimiento. Entonces estamos diciendo que esta persona lo que está haciendo es que se está esforzando y está empujando un bloque subiendo una rampa. Y entonces, si nosotros queremos resolver este problema, nos vamos a dar cuenta que es exactamente, así, exactamente el mismo problema de antes, pero le estamos agregando una cosa extra. Vean, tenemos justamente el mismo problema de antes, ¿verdad? Un bloque en una rampa, pero ahora hay fricción. Y entonces, lo único que tenemos que agregarle a nuestra sumatoria de fuerzas es la fuerza nueva, que es esta. Y con eso, digamos, también quiero que entiendan que si ustedes ya saben resolver varios problemas de este estilo y se recuerdan más o menos cómo tienen que ir las soluciones, literalmente lo único que hay que hacer es agregarle aquí, como va para la izquierda, ¿verdad? Y dijimos que este lado será el positivo, entonces le vamos a poner aquí le voy a poner verde solo para que miremos que es como el agregado, un menos, ¿verdad? La fuerza de fricción, y ya está, porque es el mismo problema, o sea, es exactamente lo mismo que teníamos antes, ¿no?
Aquí viene el normal, aquí viene el peso, aquí viene la fuerza. Hicimos el truquito de rotarlo todo porque se resuelve más fácil, pero hay que agregarle fricción y ya está. Ya resolvimos el problema. O sea, si nosotros si digamos, nosotros nos dieran este problema para un examen, al menos digamos, en ingeniería y en farmacia, que suelen ser bastante numéricas las preguntas, nos dirían como, tengo un bloque, la masa del bloque es de 10 kilogramos. El ángulo es de unos 30 grados, pongámosle 45 grados, que sea bien empinada esta cosa. Y el coeficiente de fricción del material es de 0.4. Y entonces, lo que yo quiero encontrar es, pongamos que queremos encontrar, y la aceleración, y nos dan, y la fuerza, perdón, la fuerza, está más fácil de encontrar la aceleración, es de 150 newtons. O pongamos mejor 250 para que nos alcance. Entonces nos piden encontrar la aceleración, ¿verdad? O sea, este es un problema que nos pueden dar en un parcial. Nos dicen, una persona está subiendo un bloque por una rampa, la rampa tiene fricción y entonces está inclinada a 30 grados de la horizontal, que es que tiene el ángulo normal de toda la vida. El bloque tiene 10 kilogramos de masa. Perdón, el ángulo es 45. El coeficiente de fricción es de 0.4 y la fuerza con la que la persona está empujando el bloque es de 250. Y entonces nos están pidiendo encontrar la aceleración del objeto. Perdón, ¿solo esa que es una U o un 4? El que está con Ah, la K. ahorita lo escribo bien, pero cuando escribamos la fricción en su forma completa se va a entender. Esta no es una U, se llama mu, es una letra griega, porque se recuerdan que la fricción, a ver, la fricción se define como la normal por la constante de fricción. Y entonces yo les estoy diciendo que la constante de fricción es del 0.4. Entonces sí, es una U, digamos. Solo que no es muy buena mi letra. Tenía miedo que no se entendiera. Gracias por preguntar. Y entonces, solo para agregar, en este problema, nada más para confundir, porque lo hacen bastante seguido, podrían haberles dado extra el coeficiente de fricción estático. Les podrían haber dado esta variable, mu s es igual a 0.6, digamos. Y entonces, aquí es en donde suelen hacer trampa en estos problemas. Nos dicen que la masa del bloque nos dan la inclinación, nos dan la fuerza y nos dan dos coeficientes de fricción. Nos dan el que es mu k y el que es mu s. Y entonces es donde tienen que ponerse a pensar. Mu s lo que significa es S de static, o sea, no se está moviendo, y mu k significa K de kinetic, o sea, se está moviendo. Entonces, en los problemas que tengan algo que se está moviendo, vamos a usar este, y en los problemas que tengan algo que no se está moviendo, van a usar el otro. Y entonces, aquí yo les había puesto este como decir, como trampa, y sencillamente lo que van a hacer es que lo van a ignorar. Como no se está moviendo, no lo usan y usan el que sirve cuando se están moviendo las cosas. Y bueno, para resolverlo, ¿cómo sería? Vamos a hacer. Primero, vamos a resolver esta ecuación, ¿verdad? Que está bastante fácil de resolver. Literalmente, ya casi que está resuelta, ¿no? O sea, eso está restando y lo que vamos a hacer es pasarlo al otro lado a sumar, ¿verdad? Entonces ya nos queda que esto va a ser igual. Y voy a borrar esto para que se mire más bonito. Y nada más sustituyamos valores para tener algo numérico ahorita. La masa es de 10 kilogramos, la gravedad es de 9.8 y el coseno es el coseno de 45, que es raíz de 2 partido 2, si no estoy mal. Por raíz de 2 entre 2. Entonces esto nos va a dar raíz de 2, ahí dejémoslo, ahí dejémoslo. Yo les recomiendo que, digamos, si esto les da un valor, por ejemplo, no sé, digamos que les da 8.45 y con más decimales. Yo les recomiendo que no lo simplifiquen desde aquí, como les había dicho antes. Traten de solo usar un calculadorazo al final, aunque repitan varias veces el cálculo para que no se hayan confundido en algo a la hora de ponerlo en sus datos, ¿verdad?
porque si empiezan a hacer simplificaciones desde ahorita, puede que les quede distinta la respuesta final. No les va a quedar muy diferente, pero puede que les quede diferente. Entonces, mientras menos calculadoras os hacen en el problema, mejor, porque están haciendo menos simplificaciones. Solo que al final van a tener que tener mucho cuidado, digamos, con el último o el único paso que ustedes hagan. Repítanlo varias veces en su calculadora para que les quede bien, ¿verdad? O sea, pero eso ya no es un problema de física, es un problema de poder usar una calculadora. Y bueno, ya resolvimos el que está aquí abajo, el que está abajo. Ahora resolvamos el que está arriba. Y entonces, como a nosotros nos piden encontrar la aceleración, lo usual en esos problemas es que nos pidan la aceleración. Y aquí no nos dicen encontrar la aceleración, ¿verdad? En el enunciado tal vez lo podrían decir. Pero si literalmente nos dieron todas las variables menos la aceleración, obviamente queremos encontrar la aceleración, ¿verdad? Y entonces nos dieron todo menos la aceleración. Lo que vamos a hacer entonces es agarrar esta masa y pasarla a dividir, porque queremos encontrar la aceleración y entonces la pasamos esta al otro lado y ponemos aquí una línea que se están dividiendo, pero vamos a poner negro. Ahí estamos. Ahora bien, el siguiente paso sería transformar a la fuerza de fricción en su forma, como decir, en su forma de verdad. O sea, porque aquí solo le pusimos fuerza de fricción, no pusimos cómo se define, ¿verdad? Y habíamos dicho que la fuerza de fricción se definía como la normal por el coeficiente de fricción. En este caso, como es cinético porque se está moviendo, ponemos UK. Y luego, como no sabemos cuánto es la normal, bueno, ya sabemos cuánto es, ¿verdad? Podemos hacer dos cosas. Si ya tienen todos los datos, ponen aquí el numerito y ya meten el calculadorazo. O pueden sustituir esto, como ya saben cuánto vale, ¿verdad? Entonces, pueden, sustituimos esto aquí. Y entonces, en vez de la normal, como sabemos que estas cosas son iguales, ¿verdad? Porque aquí tenemos una ecuación que nos dice la normal es esto. Entonces, en vez de la normal, vamos a poner esto. Vamos aquí, muca, y copiamos lo demás. Literalmente era hacer copy-paste, ¿verdad? Solo que sustituyendo el valor. Lo más que difícil de resolver es difícil de hacer copy-paste y como que hacer que quede bonito aquí en el programa. Nada más tengan cuidado, ¿verdad? Aquí teníamos un signo negativo y entonces aquí también, ¿verdad? Signo negativo. Solo que me voy a acercar porque si no cambia el tamaño del dibujo. Bueno, todo esto es igual a la aceleración en X y ahora es el momento en el que yo les recomiendo que ya metan todo en la calculadora. Lo podrían haber hecho antes y sustituir el valor de la normal, pero como les dije, a veces cambian, es solo en decimales que cambia el resultado, pero como una buena parte del semestre, si no estoy mal, va a ser en línea. Si la respuesta, digamos que era 8.53, ustedes ponen 8.54, como lo están subiendo en un programa, se las ponen mala y después tienen que ir a revisión y se hace un poco un relajo. O sea, por eso es que les estoy diciendo como que tengan un poquito más de precisión ahorita. Si fuera semestre normal, creo que ninguna persona que está calificando les va a poner una cosa mala porque hay un punto decimal de diferencia, ¿verdad? Solo es si se nota que no lo supieron hacer o que se nota mucho que lo copiaron, que les bajarían puntos. Y bueno, sustituimos los valores. La fuerza vale 150. Esto ya lo habíamos encontrado. Voy a agarrar esto y lo voy a hacer, lo voy a copiar y lo voy a pegar. El MUCA nos da el problema, nos dice que es 0.4, si no estoy mal. A ver, sí, o sea, yo me lo inventé, ¿verdad? Pero no me acuerdo. La masa vale 10, Una pregunta. ¿La raíz cuadrada de 2 dividido 2 ¿sí? es el resultado de la operación del coseno? Sí. El, esto es trigonometría, disculpen, porque no, como no vimos tanto trigonometría. Pero el coseno de 45 grados es igual a la raíz cuadrada de 2 entre 2. Y entonces si lo metieron en su calculadora, esto da aproximadamente 0.7
0,071. Es nada más como, es un valor bastante conocido. O sea, uno se lo aprende, ¿verdad? Si lo usas bastante. Pero si no, pueden poner 707. O sea, o evaluarlo hasta el final. No, no hay problema. Yo puse raíz de 2 entre 2 porque ya lo van a ver en mate uno. Ahí van a ver un poco de trigonometría. Va. Tenemos esto. Todo esto está partido dentro de la masa, que es 10. Y me faltó multiplicarlo por el seno del ángulo, ¿verdad? Y bueno, lo bonito de los 45 grados es que el seno del ángulo y el coseno del ángulo dan lo mismo. O sea, para todos los valores es distinto, pero justo a los 45 grados, el seno del ángulo y el coseno del ángulo es lo mismo. Y si nada más me creen, digamos, como hablamos, de que el coseno es como decir la proyección vertical y el seno es como la proyección vertical, perdón, el coseno habíamos dicho que era la proyección horizontal y el seno era la proyección vertical. Cuando están a 45 grados, están como a la mitad, ¿verdad? Del techo y a la mitad del piso. Por eso es que dan lo mismo. ¿Sí? Porque a los 45 grados es justo la mitad, ¿no? O sea, están a la mitad del techo y a la mitad del piso. Están apuntando justo en medio. Y entonces tiene sentido que no estén iguales. No se vayan a... No es que me haya confundido. O sea, o no se preocupen si les da el mismo valor. Al final esto nos tiene que dar un numerito que no sé si alguien lo metió en la calculadora, yo lo estoy metiendo ahorita, pero igual. O sea, no, esto ya no tiene mucha ciencia, solo es que se acostumbren a usar la calculadora que tengan. Yo les recomiendo que usen una que separe las fracciones. A ver, si no estoy mal, les van a pedir una calculadora científica. O sea, no hay lista de materiales, va, pero para, creo que sí necesitan una calculadora científica para la carrera, al menos para los primeros años en farmacia. Y ahora no están tan caras, pero hay dos tipos de calculadoras científicas, ¿verdad? O sea, tienen que haber un montón, pero yo no sé de eso. Lo importante es que cuando ustedes apachen, si quieren, pongo aquí mi cámara solo para que miren. Si no vamos a calculadoras científicas antes, a ver, lo importante es que aquí, ¿ven? Cuando apachen la fracción, ya vieron que me separó esto gráficamente como que si fuera una fracción de verdad. O sea, esto es muy importante porque la verdad es que les facilita un montón hacer los cálculos. Es casi imposible equivocarse, ¿verdad? Solo es meter los numeritos. En cambio, con las otras que solo son como una línea normal de división, es bastante fácil cometer errores. Entonces yo les aconsejo que se consideren una de estas. Y bueno, ya tenemos 150 menos 10 por 9,8 por el coseno de 45 por punto 4 menos 10 por 9,8 por raíz de 2 entre 2 partido 10. Y al final nos quedó que la aceleración es de 5,29849, digamos. Como los usuarios que nos pidan que lo aproximemos todo a dos dígitos, vamos a ver nuestros criterios de aproximación, ¿verdad? Y es, miramos el número siguiente. Como es mayor a 5, entonces tenemos que aproximar el que está aquí. Y nos va a quedar 5,30. ¿Por qué? Como este era mayor a 5, el 9 gana un número. Y entonces, como ganó un número, se volvió 10. Y entonces nos quedó 5,30. Hay que poner siempre unidades al final de los problemas. Metros sobre segundo al cuadrado. Y entonces, esa sería la aceleración que tiene el objeto. A ver. Bueno, sí. Sabía que se me iba a ir bastante tiempo el día de hoy porque solo pudimos ver este problema, pero quería hacer mucho énfasis con esto del plano inclinado porque es bien importante. Las personas suelen tener mucho problema con esto. O sea, y no se preocupen, a mí también me pasó. Y es algo bien sencillo, ¿verdad? En esos programas es más fácil verlo que del pizarrón, ¿va? O sea, literalmente está aquí, roto 30. Está aquí, roto 30. O sea, no es nada del otro mundo. Para recapitular el día de hoy, ahora la verdad es que ya cubrimos bastantes temas. Empezamos con todo lo de vectores, ¿verdad? Pero al menos ahorita con leyes de Newton, ya podemos hacer cosas que están en reposo, cosas que se están moviendo y cosas que tienen fricción. O sea, literalmente eso es lo que hemos aprendido. Resolver problemas con leyes de Newton, de cosas que no se mueven, de cosas que sí se mueven, de cosas que se mueven con fricción, ¿verdad?
Y ahora aprendimos a resolverlos con cosas que se mueven, que tienen fricción y en planos inclinados. Así es como empezamos con una idea y poco a poco, o sea, paso a paso, la vamos complicando un poquito más y un poquito más y un poquito más. Y no se preocupen, esto, digamos, es lo más difícil que se mira en, en relación a esto de leyes de Newton. De aquí ya solo hay variantes de los problemas, pero ya no hay nada más complicado que planos inclinados con fricción y con aceleración. Esto es como decir lo, lo último. Entonces, no sé si tienen duda de algo que vimos hoy. No sé si les quedó claro esto, que es muy importante, o, o bueno, no sé. No, ahí está bien, gracias. Está bien. Ah, sí, alguien le había dicho que si podíamos terminar justo. Sí, igual, disculpen si algún día nos pasamos un poco, como o empezamos un poco después o nos quedamos a la mitad de los temas, prefiero que se termine todo, ¿verdad? Y al final están siempre las grabaciones. Y